Recibimos ahora a la señora Anaí Durán, profesora universitaria de la San Marcos, socióloga, doctorada en México, que fue ministra de la Mujer con el actual gobierno. Señora Durán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Usted ha dado muestra cuando fue ministra, pero antes de eso también, y después de un compromiso con el tema mujer, y estamos ante dos casos que han conmocionado a la opinión pública por tratarse de formas de violencia o maltrato, el más grave de los cuales es sin duda el de Freddy Díaz. ¿Cómo ha vivido usted este caso y cómo cree que está evolucionando? Bueno, con mucha indignación, creo, como todas las mujeres peruanas, ¿no? Lamentablemente esta situación no es nueva en nuestra política, ¿no? Es recurrente y vemos que no se hace todavía los suficientes esfuerzos para prevenirlo y para sancionarlo, ¿no? Porque son dos aspectos que se tienen que trabajar con mucha profundidad. En el caso del congresista y en el caso de los congresistas ya hemos visto estas situaciones de abuso. Se recordarán del tristemente célebre congresista Mamani, ¿no? Que también fue acusado por tocamientos indebidos. Creo que el desafuero nunca procedió. Entonces, y ahora lo vemos con esta acusación tan grave de una trabajadora, además en las instalaciones del Congreso, una serie de agravantes que hacen que el caso sea tan indignante, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué sigue sin legislarse de una manera especial para este tipo de delitos? Porque uno entiende que existe el fuero parlamentario, ¿no? Sí. Para proteger a los congresistas en caso de cualquier venganza, intriga política, etcétera. Pero este tipo de delitos necesitan ese procedimiento, la inhabilitación, la subcomisión de Constitución, en fin, todo un procedimiento para llegar a obtener justicia y quién sabe si la obtenga. Hemos tenido que escuchar a la víctima revictimizarse para pedir justicia, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy indignante y ojalá esto llamara la atención también al Congreso para legislar de alguna manera específica en este tipo de casos. Ahora, en estos días pasados hemos tenido un caso diferente de violencia familiar, y algunos han dicho también con connotaciones sexuales, vinculado al candidato Gonzalo Alegría. Él ha dado sus explicaciones, ha presentado sus documentos, sostiene que todo es una patraña y es una intriga con él porque estaba subiendo, etc. Pero es alguien de Juntos por el Perú, que es un partido con el que ha colaborado, no sé si ha sido miembro, pero ha colaborado, me parece, con el plan de gobierno usted, ¿no? Así es, sí, yo fui jefe del plan de gobierno. ¿Cómo se siente frente a esto? Bueno, más allá del caso específicamente, he estado un poco toda la semana tratando de aclarar, pero también hay creo que más sombras que luces. No es el único candidato, estamos viendo que los 3 candidatos que están en los primeros lugares están involucrados con denuncias de violencia, maltrato a la mujer, misoginia, en fin. Es realmente todavía un tema pendiente, ¿no? Y en el caso específico de Juntos, yo creo que todos los partidos, y ojalá que con más fuerza un partido como Juntos por el Perú también, asuma el reto de fortalecer el compromiso con los derechos de las mujeres, con la vida libre de violencia para las familias, ¿no? Y lamentablemente también vemos una instrumentalización constante de este tema, ¿no? Un candidato que usa esto para atacar al otro y el compromiso real es muy poco, ¿no? Si nos ponemos a ver los planes de gobierno que están presentando los candidatos a la Municipalidad de Lima, ¿no? Pues, ¿qué dicen sobre la mujer? Yo, la verdad, no he escuchado nada, ni en los debates lo mencionan, ¿no? Y si nos ponemos a ver cuántas candidatas hay a los gobiernos regionales, por ejemplo. En este momento no hay ninguna gobernadora, o creo una accesitaria, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre ha habido muy pocas gobernadoras mujeres. Y la situación no mejora pese a la legislación, ¿no? Sí. Tenemos una legislación de paridad que no está garantizando la elección de las candidatas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un trabajo muy profundo como sociedad. Yo esperaría que tanto las organizaciones políticas como el mismo Ministerio de la Mujer se pusieran un poco más la camiseta para que esta situación vaya subsanando, ¿no? Porque no es que las mujeres no quieran estar en política, es que no hay condiciones, es que no hay un terreno que favorezca ese protagonismo. ¿Qué es lo que descubrió usted cuando fue ministra de la Mujer? ¿Cuánto tiempo duró en el cargo usted? 6 meses. ¿Qué descubrió que no supiera antes por su militancia en el tema y por su trabajo académico? Yo en realidad más que descubrir confirmé 2 temas, ¿no? Uno, que la política es un terreno absolutamente hostil para las mujeres y especialmente para las autoridades mujeres. Los casos de maltrato de regidoras, de consejeras, eran frecuentes. ¿Para usted lo fue? ¿Para usted misma? Claro, o sea, estás expuesto a un escrutinio que tu par del otro género no lo está, ¿no? Desde tu vida privada, desde tus relaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que eso es muy fuerte y sobre todo a nivel local, ¿no? Las regidoras, las alcaldesas están muy expuestas a estas
sanción, a este escrutinio, a una violencia también, ¿no? De hecho está la ley del acoso político, ¿no? Eso fue una cosa. Y la otra que creo que es fundamental es que si no hay condiciones económicas para que las mujeres puedan dedicarse a este tipo de actividades, no lo van a hacer. Si hay una campaña y hay que ir a hacer campaña, a salir de casa, a cuidar a los niños, las mujeres van a tener que hacerlo porque no hay otra persona que lo haga. Entonces, si no se garantiza también un nivel de condiciones socioeconómicas para dedicarse a la política, no vamos a poder tener un protagonismo femenino en este terreno. Ha tomado distancia del gobierno, ya no está en él desde hace ya un cierto tiempo. ¿Ha evolucionado su mirada de lo que constituye este gobierno para la sociedad peruana? Bueno, yo creo que mi posición es públicamente conocida, ¿no? Yo efectivamente no estoy en el Ejecutivo con algún cargo, pero sí creo que es un momento de crisis política muy compleja, ¿no? En la cual sí hay que posicionarse defendiendo la democracia, ¿no? Y también interpelando posiciones que están desconociendo la voluntad popular. Me parece que tenemos que buscar salidas que den más voz a la ciudadanía y que no terminen, como digo, más bien afirmando posiciones golpistas incluso, ¿no? ¿Qué cosa llama golpistas? Porque hay efectivamente varias bancadas y personalidades que consideran que es inviable este gobierno por la corrupción y proponen que haya una salida constitucional para que se aparte del mandato del señor Castillo, vía vacancia o vía acortar a través de una ley y un referendo el lapso de su mandato. ¿Eso le parece golpismo? No necesariamente, pero sí creo que hay posiciones efectivamente golpistas, separemos la paja del trigo, ¿no? Efectivamente, desde el primer día dijeron que aquí había un fraude, que estos votos eran inválidos, trajeron a los mejores abogados, en fin, no desconozcamos que hay un sector, ¿no? El de la ultraderecha, que nunca reconoció el triunfo de este gobierno. Hay otro efectivamente que da como salida a la crisis, un adelanto de elecciones, pero yo también lo he dicho, o sea, que se vayan todos para que venga quién, ¿no? En realidad necesitamos una reforma política mucho más profunda, que no podemos dejar en manos de este Congreso, que el Congreso se arrogue la facultad de decir, se acabó este gobierno, vamos a elegir otro, es algo que está finalmente ahondando la crisis política que vivimos, que es una crisis de desafección, de rechazo a las instituciones. O sea, el Congreso con 6% yo no creo que pueda arrogarse esa facultad, ¿no? Tenemos que abrir la cancha a la ciudadanía y eso es lo que no se está haciendo. Ahora, eso significa que tenemos que quedarnos con Pedro Castillo ineluctablemente hasta el 2026, hállese lo que se halle sobre su comportamiento eventualmente confirmadamente corrupto. Mira, eso de confirmadamente corrupto... No, eventualmente dije, ¿eh? Bueno, eventualmente, exacto. Sí. Eso tendrá que investigarse, yo creo, además con las garantías del caso, porque también estamos viendo que en torno a la Fiscalía, en fin, habrá cosas que aclarar ahí. Pero creo que sobre todo, si se quiere adelantar el escenario electoral, tendría que hacerse un referéndum, ¿no? Porque este 30% que quiere adelantar elecciones se va a imponer a este otro 30% que respalda al presidente. O sea, no es lo democrático, ¿no? Vamos a cambiar presidentes cada 2 años cuando no nos gusta o cuando hay indicios. Yo creo que no, que eso no le hace bien a ningún país, ¿no? Entonces sí creo que hay que buscar salidas de fondo a la crisis. Es una crisis que no empezó con Pedro Castillo, que viene desde 2016. Es una crisis política que no está involucrando a la ciudadanía. Por eso las reformas no funcionan, ¿no? Hacemos una comisión de reforma política con politólogos, colegas míos muy queridos, y no funciona. Hacemos un referéndum, cambiamos 4 artículos de la Constitución y tampoco funciona porque no se involucra a la gente, no la estamos tomando en cuenta. ¿Pero hay algunas particularidades en este gobierno respecto de la corrupción o no? Por ejemplo, el hecho de que tenga 6 investigaciones fiscales, no había habido antes. Ha habido una evolución de la Fiscalía ante ciertos hechos cometidos en el ejercicio de las funciones presidenciales. Yo no digo que fueran santos antes, pero nunca hubo una denuncia de este tipo por ascensos en la Fuerza Armada, no había habido colaboradores eficaces, ministros que se dan a la fuga, secretario general de la presidencia, señor Pacheco, que se da a la fuga, pasa a ser colaborador eficaz. Hay novedades judiciales en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que esto empieza porque los anteriores gobiernos no eran fiscalizados en funciones, ¿no? Eso para empezar. Todos los fiscales, incluyendo la fiscal de la Nación. Bueno, eso es a partir del 2016, la historia es otra. Que podemos decir ahí cuando Keiko pierde y tiene esta hipermayoría, la historia es otra. Pero hasta antes de eso, ningún presidente era investigado en funciones. ¿Qué cambió ahí? ¿Que los presidentes no eran corruptos o que más bien la Fiscalía hace un giro
no sabemos todavía bien por qué. Yo creo que ambas cosas deben estar en discusión, ¿no? Y que, como decía, cada presidente venía con su fiscal bajo el brazo, ¿no? La misma doctora Gladys Echaíz, ¿no? Ella se negó a investigar a Alan García en funciones y estaba involucrado su secretario general también, ¿eh? O sea, no es que es la primera vez que funcionarios de tanta confianza están involucrados. Pero no reconoce que hay algo particular en este gobierno. Es decir, lo del secretario general, prófugo primero, colaborador después, ministro Silva. Prófugo ahora, eso no lo habíamos visto nunca, señora Durán. Mire, yo creo que hemos visto muchas cosas, sí, ¿no? La particularidad de este gobierno, que es un gobierno que además, como te digo, no tenía la correlación judicial, no tiene la correlación parlamentaria, es una particularidad, efectivamente. Pero yo creo que más allá de esta percepción, que ojalá se confirme, se esclarezca, porque todavía no hemos visto eso y está en pleno desarrollo, sí creo que necesitamos salir de la crisis con reformas más de fondo, ¿no? Yo, por ejemplo, me he pronunciado varias veces a favor de un referéndum constitucional. Es este régimen que está en la Constitución que se está deteriorando, ¿no? Y es el Congreso el que quiere cambiar los artículos que le convienen. Y eso creo que no va a ayudar a salir de la crisis, ¿no? De acuerdo. ¿Habría algún hecho judicial o ético que le haría cambiar de opinión y pensar, como muchos compañeros suyos de la izquierda, incluido en Perú Libre, que abren la posibilidad de votar la vacancia presidencial si se produjeran ciertos hechos o si se confirmaran algunas hipótesis? En su caso, ¿también piensa que algún día podría suceder que usted tenga una posición distinta a la que nos está diciendo? Por supuesto, en estos tiempos que se graban todo, que se filtran todos los chats, todos los WhatsApp, si vemos algo que involucra directamente al presidente, pues por supuesto, ¿no? Uno no va a avalar la corrupción de nadie, ¿no? Entonces, en ese caso sí, yo creo que sí, pero eso no lo hemos visto. Hemos visto que se han montado una serie de hipótesis, que tales colaboradores, y no hemos visto todavía eso. Entonces, yo creo que hay que ponernos a reflexionar sobre la profundidad de la crisis y dar salidas, ¿no? Yo creo que esta crispación, este permanente enfrentamiento, este permanente desconocimiento de la voluntad popular, este ataque a los votantes de Castillo, a los que todavía lo respaldan, porque tiene un 30% de aprobación que no se debe despreciar, no le hace bien a la democracia, ¿no? Yo sí creo que tenemos que buscar una salida de fondo que nos acerque como país, que nos permita dar un nuevo momento en nuestra historia, porque nos estamos deteriorando como democracia. Ahora, ¿qué cosa dice sobre la realidad de nuestro país hoy, la manera como estamos viviendo estas elecciones municipales y regionales? Se lo pregunto con tanta más convicción. Usted es un especialista de este tema y creo que es una tesis doctoral comparativa del proceso regionalizador en el Perú y en Colombia, ¿no? Así es, sí, en el Cauca y en la Selva Central, ¿no? Dos regiones además que están mucha presencia de población indígena y muy afectadas por la violencia. Por la violencia y el narcotráfico. Y el narcotráfico, exactamente. Yo creo que estamos en un momento de mucha desafección, ¿no? Las elecciones nos confirman, estas elecciones locales y municipales, que todavía la política sigue muy lejos de la gente y que vemos los espacios de gobierno local y regional como espacios que no terminan de resolver los problemas de las personas, ¿no? Hemos tenido un proceso de descentralización trunco y un Estado que no se ha desconcentrado, ¿no? Hemos apostado por descentralizar, por delegar facultades a otros niveles de gobierno, pero no por desconcentrar, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo sigue concentrado en Lima, ¿no? Entonces, como también ampliamos esa presencia estatal y se le da verdadero poder a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero también se acerca el poder a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto grande. Yo sí creo que hay mucha desafección. La gente no está metida todavía en la campaña, los candidatos son también cuestionados, los partidos también siguen siendo los mismos cuestionados. Y creo que confirma la necesidad de una reforma política mucho más integral, ¿no? Que mire a los espacios locales y regionales. Todos los caminos de su pensamiento llevan a un cambio constitucional, ¿no? Lo que usted quiere es eso. Piensa que hay la solución a los problemas ahí. Mire, no necesariamente. Pero cada vez que hemos hablado de algún punto, usted culmina diciendo que hay que ir a un cambio de la Constitución. No necesariamente, no. De hecho, en Chile, mire lo que pasó, ¿no? También lo importante es dar la palabra a la ciudadanía. Yo creo que en sociedades... Pues ahora viene un voto importantísimo en las regiones y en las ciudades. Exacto. O sea, yo creo que lo que toca en este momento, como digo, es involucrar a la ciudadanía. Esa parte de nuestra crisis política es que la política se ha alejado cada vez más de la gente, incluso a nivel local, ¿no? Que tenemos ahí grupos, mafias, la corrupción ya a nivel local y regional es tremenda, los principales actores no participan, se ensayan elementos como el presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Y luego se repliega y quiénes terminan participando de este tipo de espacios. Entonces, tenemos una dificultad estructural
para poder acercar a la ciudadanía a la política, ¿no? Y obviamente esto no se resuelve con un cambio de constitución, tampoco seamos ingenuos, pero de lo que se trata, como digo, es de abrir procesos, de que abran este debate, que saquen la discusión de las élites, del Congreso, de los partidos, ¿no? Que está ahí pero los partidos, si usted se retira, usted misma, que dice todo esto, se retira del partido del cual era miembro, ¿qué se puede esperar del resto? Usted es una socióloga, una doctora en ciencias sociales. Pero no me retiro de la política, que es distinto, ¿no? Los partidos tampoco son el ente exclusivo de la política, ¿no? Hay movimientos sociales. ¿Cuáles son los otros entes? A ver, ¿cuáles son esos movimientos sociales que le parece a usted que deberían jugar un rol mayor? Por ejemplo, los sindicatos en este momento están teniendo una presencia importante, están logrando cambios en lo que respecta... ¿no? Disminuida. Mientras tengamos una economía informal, obviamente van a ser una posición no mayoritaria, pero es importante la movilización que han tenido y lo que han logrado, por ejemplo, en términos de la tercerización, ¿no? El mismo movimiento de mujeres, o sea, no será algo estructurado, pero ahí estamos también y estamos empujando cambios desde fuera. Entonces, veamos la política no solo como un ámbito cerrado a los partidos, donde son un actor fundamental, efectivamente, pero donde lo que necesitamos es politizar en el buen sentido. De acuerdo. Yo quisiera aprovechar de su experiencia en México, que es un país que es minero y petrolero, es decir, dos industrias extractivistas que son muy importantes para la economía de ese país, que tiene una población más de 3 veces superior a la nuestra. ¿Qué hay de específico en la hostilidad que hay en algunos sectores en el Perú contra la actividad minera y la actividad petrolera? Mire, en México también la expansión de la actividad minera tuvo una respuesta de las comunidades. Yo creo que el punto ahí está en cómo esas actividades logran convivir con su entorno, ¿no? Con los pueblos indígenas, con las comunidades, con los municipios donde están esos recursos. No es que en México también sea todo algo que floreció pacíficamente. Ha habido oposición, ha habido también disputa, ¿no? Yo creo que ese es el punto ahora. Claro, México tiene una tradición de industria nacional que acá no tenemos, ¿no? Pemex es todavía un petróleos de la nación, tenemos, ¿no? Petroperú, lo que no impide que hayan sabotajes a los oleoductos y que hayan, ¿no? Pero muy disminuido, ¿no? Porque además la conciencia de nación de México viene con otro proceso de por medio y sin esta aversión a la inversión privada que fue insertándose en el caso de la política peruana, incluso la electricidad, ¿no? Entonces creo que son procesos distintos, pero creo que en ambos casos si la inversión privada, si la expansión minera o petrolera no viene acompañada con un diálogo social, con un acercamiento a las comunidades, los proyectos no van a poder desarrollarse. Y ese es el esfuerzo que creo que se debe encaminar, ¿no? Donde ha habido diálogo social, esto ha funcionado, ¿no? De acuerdo. Mientras estamos hablando, se ha hecho conocer por parte de la Corte Superior Nacional que habrá una audiencia para estudiar si se imponen comparecencias con restricciones a la primera dama, Lilia Paredes, y sus hermanos. Acá tenemos el comunicado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Habrá una audiencia para esto. Esto complica aún más la situación, ¿no? Tenemos ya una hija, cuñada del jefe de Estado bajo prisión preliminar, ahora restricciones para su esposa que acaba de estar con él en Nueva York. Es una situación inédita. Sí, definitivamente, como te digo, desde que se abre la puerta a esta interpretación que permite investigar a un presidente en funciones, obviamente que vamos a con la que no está de acuerdo situación... usted. Se abre la puerta, lo dice como si fuera una involución por parte de la Fiscalía. Bueno, yo esperaría que de eso se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero sí llama la atención de que se haga ahora, ¿no? No sé tampoco en cuántos países se hace, ¿no? Entonces habría que verlo en su contexto, ¿no? Lo que sí creo es que no se puede judicializar más la política, ¿no? Y sí ¿Pero qué se hace hemos si transitado se descubre, ese proceso señora, ya varios años, ¿no? Señora Durán, ¿qué se hace si vemos que la señora Paredes ha participado, es la tesis fiscal, en atribuciones ilegales de contratos del Estado a empresas de personas vinculadas a ella? Es la razón por la que su hermana, hijastra, está presa. Por eso que la Fiscalía debería hacer su trabajo y no debería ocupar las portadas políticas. O sea, ¿cómo hacemos para que no termine siendo la justicia también un actor en la política? Porque cuando los fiscales y los jueces deciden las cosas y no es la población, vuelvo a mi punto inicial, la crisis política continúa. Pero ¿reconoce usted que esa tesis suya, que la justicia no se inmiscuye en la política, supone que se inhiba
que no se meta con los poderosos, que no nos diga nada sobre los parientes del presidente. Que trabaje de manera equilibrada, ¿no? Porque también hemos visto... Pero más equilibrada que en el Perú, donde tenemos dirigentes de todo el arco político, ¿ah? Eso hay que reconocer. Yo creo Cada que uno se queja cuando lo aprietan a sí mismo, pero cuando aprietan al resto, no. Yo creo que estamos viendo una diligencia inusitada de la Fiscalía, ¿no?, en estos temas. Creo que también estamos viendo sus tesis fiscales. Yo he tenido que ir a declarar como exministra, ¿no?, de que tal Consejo de Ministros. O sea, se parte de una sospecha de que, bueno, se puede ser entendible, pero creo que también, como digo, hay una sobrejudicialización también en el caso de la política, ¿no?, que también no es peculiaridad del Perú, la estamos viendo en América Latina, lo vimos con Lula, después de 4 años preso, de pronto salió... Y en los Estados Unidos con Trump, ¿no? Es más o menos el argumento que usa usted, es el mismo que usa Y yo creo que finalmente la crisis de la política, si no se resuelve con política, con democracia, si se resuelve con acusación fiscal, con judicialización, con parlamentarismo, vamos a seguir en este mismo círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que eso sí es peligroso, sobre todo en un país como el Perú, que no ha terminado todavía de fortalecer su democracia. Muchas gracias a Anaí Durán, socióloga, profesora sanmarquina, comprometida con el movimiento social, pero no con partidos, según nos ha dicho, por habernos dado su tiempo y habernos acompañado a ver esta notificación de la Sala Penal Nacional, dando cuenta de que el próximo jueves 29 habrá una audiencia en que se abordará la solicitud fiscal de que se imponga restricciones e impedimento de salida del país a la primera dama Lilia Paredes y a 2 de sus hermanos. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son.